Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Como podéis ver, hoy estamos en un nuevo vídeo, un nuevo domingo por la mañana, y es que tengo unas cosas muy chulas que enseñaros. Como muchos debéis de saber, todos los que nos seguís a nuestro Instagram familiar Crónicas_Asturias, hace unos días fue mi cumpleaños. 15 años fueron los que cumplí el pasado 17 de enero. Y hoy, como es el domingo más cercano a mi cumpleaños, después de que me hayan dado los regalos, os los pienso enseñar todos. Como podéis ver, son los que estamos viendo en la pantalla. Vamos a empezar con los más pequeñitos y después vamos a ir a los que están más atrás. Como podéis ver, por aquí tenemos un sobre que contiene pues una cantidad de dinero, ¿vale? Para que con esto yo me pueda comprar lo que quiera, ¿vale? Para que no sea eso, pues un regalo predeterminado, ¿no? Como se puede ver, pues por aquí tenemos dinero. Después, por aquí tenemos un aro de luz, tiene, ya lo he abierto, como podéis ver, tiene 3 intensidades, esta sería una, esta otra y esta otra. En la cámara apenas se aprecia, ¿no? Las intensidades, pero sí, da más luz o menos según le des a este botoncito que está aquí detrás. También tiene esta pinza de aquí para ponerlo en el teléfono móvil, que es con lo que nosotros grabamos los vídeos. Entonces pues daría luz, alumbraría a lo que estemos haciendo al otro lado de esta mesa. Como podéis ver, por aquí tenemos unos cascos de música también nuevos, ¿vale? Son inalámbricos, como podéis ver. Creo que la cámara no está enfocando muy bien, pero bueno, así igual se ve mejor. Fijaros eso, que son inalámbricos, están ya algo cargados, pero todavía sin utilizar, ¿vale? Porque me los han regalado este lunes. Por aquí tenemos una raqueta de bádminton. Como siempre digo, este vídeo no incluye contenido promocional, ¿vale? Para que nadie se sienta ofendido ni nada, pues esta sería la raqueta. Vamos a abrirla. Fijaros, esta sería la raqueta para bádminton, la que yo utilizaría cada vez que voy a entrenar. Fijaros qué chula y qué nueva está. Está muy guay, la verdad. Vamos ahora a pasar a este regalito que está aquí atrás. Dejamos la raqueta por aquí. Vamos a pasar a este regalito de aquí. Fijaros, es una plantita, una especie de cactus. Es de mentira, tranquilos, es de plástico. Como podéis ver, tiene esta macetita blanca, algo de tierra también de mentira negra de fondo, y pues después está lo que es la planta en un color así verde oscuro, un color intenso y muy bonito, la verdad. Además, aquí dentro tiene un bolsillito en el que se pueden guardar cosas secretas. Ya las veréis en alguna historia en nuestro Instagram. Bueno, vamos a pasar a estos regalos que hay aquí, que me imagino que os habrán llamado mucho la atención. Y es que, como podéis ver, estamos viendo una auténtica mascarilla cronista. Una mascarilla que pues pone que tiene el logo de Crónicas de Asturias, y que a partir de ahora me vais a ver con ella en todos los vídeos que hagamos para el canal de YouTube. Una mascarilla de Crónicas de Asturias que hemos hecho en una tienda de Oviedo, y la verdad es que nos han encantado porque han quedado súper bien impresas, ¿no? Fijaros que el logo se ve con muchísima claridad, muy nítido. Y la verdad es que están bastante chulas. Tienen además varios filtros, y se puede lavar, ¿no? Se puede lavar y secar, según estoy leyendo aquí. Una capa exterior de algodón o poliéster, dependiendo del diseño, y 2 capas de TNT, tejido no tejido, apto para mascarillas higiénicas. Además es una mascarilla que no necesita filtro, ¿vale? Y se puede reutilizar hasta 30 lavados, una mascarilla higiénica, ¿no? Instrucciones de lavado y mantenimiento, temperatura máxima de lavado 60 grados, no es recomendable utilizar lejía, temperatura máxima de planchado 150 grados o 100, creo que pone, no lo sé. Lavado en seco no es aconsejable, secado y secadora tampoco. Bueno, un secado natural. Como podéis ver, la mascarilla además se puede regular
porque no está unido este cordón, por lo que se puede regular, pero no obstante hemos conseguido dos tamaños, este que es un poquito más grande, ¿vale? Para mi padre y para mí, y este que es un poquito más pequeño para mi madre y mi hermana. Tenemos por el momento 4 y seguramente que consigamos alguna más. Después por aquí tenemos, voy a enseñar primero esto, un altavoz Sony, ¿vale? Este modelo, recuerdo que no tiene contenido de promoción en este vídeo, pero bueno, lo enseño porque me parece un regalo súper chulo y súper original. Además, según leyó mi hermana, creo que es impermeable, por lo que me podría duchar con él, meterlo debajo de la piscina, aunque la verdad es que no le veo la utilidad porque no se escucha debajo del agua el sonido, pero bueno, por aquí tenemos unas sugerencias de cómo utilizarlo y tal. Por aquí eso, nos dice que la batería dura 16 horas, que tiene un cordón para colgarlo, que eso, que se puede meter debajo del agua, se puede recibir llamadas, bueno, muchas cosas, que es lo que nos pone por aquí. Y aquí pues la imagen principal del altavoz, ¿no? El altavoz Sony. Bueno, vamos a ponerlo por aquí y pasamos al último regalo. Espero que este vídeo no se os esté haciendo muy largo, pero la verdad es uno que me hace muchísima ilusión hacer, ya que son los regalos más chulos que he recibido nunca en un cumpleaños. Por aquí fijaros que tenemos una taza sin abrir, pero es que no es una taza normal, es una taza muy especial a la que le voy a quitar el plástico ahora, haciendo un poco de ASMR, que muy pronto podréis ver más vídeos de ASMR en nuestro canal de YouTube. Fijaros porque es una mascarilla, perdón, una mascarilla no, una taza de Crónicas de Asturias. Una taza con nuestro logo por aquí y por detrás con la Cruz de la Victoria en amarillo. Fijaros qué bien está grabando hoy la cámara, creo que me está grabando muy bien. Fijaros, la impresión está igual de bien hecha que las mascarillas, se ve el logo muy nítido y es justamente como es, o sea, el logo realmente es así. Fijaros que es una taza súper chula, una taza normal blanca por dentro, con un asa, se puede meter en el microondas, se puede lavar sin ningún tipo de problema y sin que el logo se caiga, porque como podéis ver está impreso encima de la mascarilla. Y además tiene una especie de posavasos ya incluido, ¿no? Para que pues no queme en exceso la mesa o donde se esté utilizando. Además, eso, si os fijáis, es una taza muy bonita, que la hemos hecho en la misma tienda que las mascarillas, ¿vale? Y pues la verdad es que pienso que les ha quedado muy bien, ha sido una buena compra, como os digo. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho. Por el momento solamente tenemos una, ¿vale? Y me imagino que en los vídeos a partir de ahora salga por esta zona de aquí, ¿vale? Donde está ahora la plantita, pues que veáis la taza, ¿no? Como eso, pues en señal de lo bien que nos ha quedado, ¿no? El diseño. Ha sido idea mía lo de las mascarillas y la taza, y yo creo que ha sido una muy buena elección. A partir de ahora la vais a ver eso, pues por allí o en alguna parte, al igual que la mascarilla, que la llevaré puesta para grabar vídeos por rutas o cuando los haga aquí en casa o lo que sea. Y pues nada, estos serían todos los regalos. Voy a poner la taza ya desenvuelta para aquí. Voy a abrir también la raqueta otra vez, para que la podáis ver así abierta. La raqueta también ha sido una buena compra, yo creo. Ha estado muy bien, la verdad. Y voy a abrir el altavoz. Perdonad que no lo estéis viendo, pero es que ahora mismo no hay nadie más en casa que me pueda grabar. Entonces pues voy a abrirlo rápidamente. Bueno, fijaros, por aquí está dentro de esta malla, de esta bolsita, que la vamos a apartar por aquí. Por aquí contiene todas las instrucciones que me voy a pasar ahora una bonita tarde leyendo, ¿vale? Por aquí está el cargador y este sería el altavoz. Fijaros eso, pues que por aquí es por donde saldría el sonido, se puede posar en esta zona de aquí y se puede colgar a la muñeca o de cualquier sitio, pues con esta correa, o no sé cómo llamarlo, que está aquí. Por aquí tiene los botones de encendido, conectar Bluetooth, parar y darle al play y subir y bajar el volumen. Vamos a ver todos los vídeos de Crónicas de Asturias con este altavoz. Por aquí pues eso, tiene la marca Sony. Y bueno, pues esto sería el altavoz, que lo voy a poner para allí otra vez.
Y bueno, pues nada, por aquí estaría el dinero. Y voy a abrir la mascarilla también, a ver cómo es. Voy a abrir esta. Está en una bolsita de plástico. Por aquí viene un papelito con las instrucciones que os acabo de leer. Y esta sería la mascarilla. Por dentro sería así, tendría este filtro. Y por fuera la gente la vería así, ¿vale? Con estos dos cordones para atarla. Os la voy a dejar por aquí. Y pues nada, estos serían todos mis regalos de este 15º cumpleaños que he celebrado este 17 de enero. También tengo que deciros que muchísimas gracias a todos y a todas por ver este vídeo. Eso, pues me podéis felicitar por los comentarios, aunque vaya con un poco de retraso o lo que sea. Y muchísimas gracias también a los que habéis comentado en el post del 17 de enero en nuestro Instagram Crónicas de Asturias, felicitándome. Y las felicitaciones que habéis mandado por privado al MD y de todo, muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Hasta entonces, cronistas. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Dani, cumpleaños.